menos entramos con Lucía, pero... Se está grabando, así que bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos iniciando el ciclo de conferencias, charlas y actividades de divulgación y extensión del museo de este año, con el ciclo que ya desde hace más de 10 años, desde 2015, estamos organizando junto a la Sociedad Zoológica del Uruguay. Y por segunda vez en el ciclo, ¿estás vos, Paula? Estoy yo. Por segunda vez en el ciclo. La primera vez fue cuando nos conocimos con los cangrejos, con tus cangrejos. Y hoy hablando de la enseñanza de la zoología, así que bueno, Paula, además de ser nuestra directora, es profesora, es magíster, y bueno, sabes un montón y te vamos a escuchar de cómo trabajas. Bueno, muchas gracias a quienes están acá presentes y a quienes están ahí conectadas. Hoy es como una conversación de salón de clase también, porque bueno, la idea es hacer algo como distendido y contarles un poquito mi modalidad de trabajo. Por supuesto que no es una cuestión de descubrir la pólvora, ni mucho menos, sino contar por qué estas experiencias a mí me han dado muchas satisfacciones y compartirlas. Como sé que también hay otros docentes que trabajan igual que yo, ¿no? Dentro del aula la diferencia es que, bueno, hoy yo acá estoy contando las experiencias, pero otros contarán en algunos otros lugares las suyas, que seguramente también son muy buenas. Ya que Martín me presentó y dijo que soy la directora del museo, también es importante para quienes se conectan o quienes están acá y no conocen. Este museo recibe a la Sociedad Zoológica del Uruguay ya hace muchos años, en este ciclo de conferencias, también a otros conferencistas de otras asociaciones amigas y de otros científicos o idóneos en ciertas otras temáticas que vienen al museo a dar sus conferencias. Este año van a ser todas, principalmente los martes a esta hora, a las 19 horas. Pero también nuestro museo es un museo principalmente pedagógico, que exhibe la mayor cantidad de su muestra. Entonces tenemos alrededor de 1.100 piezas en exhibición que se pueden venir a conocer. Es un museo que está abierto al público de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Abrimos Día del Patrimonio, abrimos Noche de los Museos y por supuesto que estamos abiertos a agenda para recibir a todas las instituciones para visitas guiadas. Esas son como nuestras principales funciones. Así que bueno, pasado un poco el aviso de la Sociedad Zoológica y del museo en particular, les voy a contar un poquito cómo estoy trabajando ya hace algunos años en las aulas de secundaria y algunas cositas también que he hecho en primaria, pero la idea es, bueno, es contarles un poquito. Yo llamo a... Espera que esto no me pasa. Martín. No, ahí va, esa. Un poquito esto de los tópicos o de los centros de interés. Simplemente porque en un momento de la vida me sentí, yo soy egresada del IPA del año 2004. En un momento de, no sé, de la docencia, de mis experiencias en el aula, me sentí un poco frustrada con la forma que tenía de trabajar en el aula. No era una frustración absolutamente personal, no era que yo me sentía frustrada de cómo yo estaba enseñando ciertas cosas, sino que venía de cómo recibía yo a los estudiantes, los comentarios. Por ejemplo, me acuerdo, y muchos también lo vivirán así, cuando teníamos a los estudiantes a examen, llegábamos a los exámenes, teníamos un montón de estudiantes a examen, y cuando uno le preguntaba cosas, me empecé a dar cuenta que lo que hacíamos era simplemente recibir lo que queríamos escuchar, el que nos decía lo que queríamos escuchar lo aprobábamos, y el que nos decía cosas que no queríamos escuchar, reprobábamos. Pero aún así, aquellos que estaban aprobando, cuando uno hacía alguna pregunta de transposición, algunas otras temáticas o algo, te das cuenta que en realidad, ¿cuánto habían entendido los estudiantes? Y cada vez me frustraba más. O sea, yo trabajo en el aula, preparo las clases, hago actividades, me siento así, ¿no? Como está ahí en la diapositiva, de que cada vez uno traía más cosas, incorporaba más la tecnología, traía actividades, pero en realidad siempre estábamos en o por lo menos yo me sentía en esta situación de estoy repitiendo información. Repito información, los chicos reciben la información, el que después me la dice como yo quiero, aprueba, y el que no, no. Entonces, por supuesto que me empecé a frustrar. Y me empecé a sentir incómoda en la profesión.
¿no? Sintiendo eso de que todo el esfuerzo que uno hace cae como en un saco vacío, en donde aparentemente la comprensión no jugaba ahí. Entonces me fui encontrando con inquietud personal que me llevó a intentar modificar la forma de trabajo. Y ahí fue que surgen estos que yo llamo tópicos de interés, que en algunos autores hablan de centros de interés. Les voy a contar un poquito. Los centros de interés que yo trabajo, por supuesto voy a hablar de algunos vinculados a la construcción de nosotros, pueden ser tomados en cuenta para un trabajo anual, ¿no? O en algunos momentos del curso, ¿no? No necesariamente tienen que ser trabajos anuales. Yo hoy en día los hago, pues el centro de interés ocupa todo mi curso desde que empieza el año hasta que termina. Pero perfectamente puede ser tomado en cuenta un centro de interés para trabajar alguna unidad, por ejemplo, o alguna temática particular que surja desde los estudiantes. Y eso es importante, de que ese centro de interés yo no lo impongo en la clase. Entonces, tengo como algunas estrategias ya trabajadas que me permiten un poco indagar en esos centros de interés. Si surgen, la mayoría de las veces surgen los centros de interés. ¿Me ha pasado alguna vez que no? Sí, me ha pasado alguna vez que mi centro de interés no surge y entonces yo no impongo a que yo te voy a trabajar. ¿Ah? Entonces ahí hay algo bien importante que yo veo que cuando trabajo así a través del centro de interés, que ahora vamos a ver un poquito qué es, o del tópico de interés, lo que prima principalmente en el aula es el trabajo por curiosidad, ¿no? Es algo que me llama la atención, genera curiosidad, al generar curiosidad genera entusiasmo y eso a mí ya me hace cambiar un poco la mirada que tengo hacia el aula, ¿no? Y por eso yo puse ahí que seleccionado con los estudiantes y siempre motivado por la curiosidad y el entusiasmo de las ideas previas, los tópicos siempre se vuelven una herramienta absolutamente importante para trabajar en un aula que hoy en día, ya sabemos, nos exige a nosotros mismos replanificarnos todo el tiempo. ¿Ah? Y entran en juego otras cosas, como por ejemplo las emociones dentro del salón de clase. ¿No? Un poquito para poner en contexto también esa inquietud que me llevó a mí a trabajar así. Ahí les hice como una secuencia de qué es lo que pasa cuando trabajo, cómo trabajo dentro del salón de clase. Selecciono ese tópico de interés con los chicos, armo una red que ahora les voy a mostrar. Por supuesto que me armo mi diseño de actividades, que es lo que forma parte. Osvaldo, llegó Osvaldo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Adelante, adelante. No importa, ya, recién arrancamos. No, por favor. Osvaldo es un amigo de la casa, les voy a contar que anda por ahí, que viene a traer a su hija al IAO desde este año, y nos hemos enroscado en algunas conversaciones, un médico psiquiatra jubilado, y bueno, muchas gracias, Osvaldo, que viniste. Bueno, así que les estaba contando un poquito cómo es la forma de trabajo, ¿no? Selecciono el tópico de interés con los estudiantes, armo una red de conceptos que les voy a mostrar, diseño mis actividades y después las acompaño siempre con ciertas evaluaciones, que ahora les voy a mostrar algunas, y después siempre termino con alguna muestra final. De todo eso les traje algunas imágenes, algunas fotos, eso para compartirles, ¿ah? Que me pareció como interesante. Entonces, las experiencias de trabajo para mí fueron principalmente lo que es hoy en día séptimo año de liceo, que también algunas las he desarrollado en primaria. También en algunos cursos, para los que son profesores de biología como yo, en segundo o en octavo, por ejemplo, que tenemos temáticas que son más rígidas, como la anatomía humana, la fisiología humana, que a mí personalmente no es el lugar donde me siento más cómoda. Cuando me ha tocado trabajar en segundo o en octavo, también he intentado de alguna forma generar un centro de interés y lo he logrado y me ha resultado. Entonces, no, si bien hoy, repito, vamos a trabajar principalmente zoología, he logrado en algunas otras áreas también trabajar a través de tópicos de interés. Entonces, bien importante es cómo surgen estos tópicos de interés. Y ahí yo les puse algunas cosas que he hecho y que todas me han dado resultados. Por ejemplo, converso con los estudiantes la primera semana de clase. No siento que es una pérdida de tiempo, ni que es una pérdida de clase. Sentarnos, conversar, qué hicieron las vacaciones, a dónde fueron, qué contaron. Siempre sale alguno que te dice, yo fui a la playa tal, y que encontraste que viste en la playa. Y ahí uno ya tiene como esa picardía de, ay, encontraste medusas, qué bueno. ¿No vieron que este año las medusas están apareciendo por montones? Ya generaste ahí a alguien que te dijo, sí, yo miré las medusas. Bueno, listo. Al mes ya estamos trabajando medusas, ¿no? O sea, intentar conversar esas pequeñas instancias con los estudiantes siempre me ha dado el resultado de que algo siempre surge.
O fui a la casa de mi abuelo, que mi abuela tenía, me tocó plantas carnívoras, y bueno, un día terminé trabajando en las plantas carnívoras. No sabía nada de las plantas carnívoras, pero el centro de interés por las plantas carnívoras, y allá vamos con las plantas carnívoras. Y eso fueron conversaciones, nada más. Otra, por supuesto, salir al patio, ¿no? O sea, extender el aula, que hoy muchos lo hacemos, obviamente. El salón de clase es un lugar limitado por esas paredes y todo no puede ocurrir ahí adentro. Entonces, lo que hacemos es, bueno, salimos al patio, hago salidas exploratorias, vamos a salir al patio, a ver qué encontramos, damos vuelta a tierra, no sé, lo que sea, pero salimos al patio a mirar. Siempre uno puede jugar con alguna consigna, por ejemplo, salimos con cierto propósito, pero yo les digo, vamos a salir a hacer una salida exploratoria. Y ahí también está esa picardía de nosotros de decir, ah, mirá, encontramos tal cosa, o les digo, si encuentran algo raro que les llama la atención, me llaman. Y yo los dejo que anden. Ellos van para acá, allá, vienen, y allá siempre alguno te dice, Paula, encontramos. Bueno, ¿qué encontraron? Allá vamos. Y en esa, de nuevo, en esas conversaciones, uno ya tira algún pique curioso y ellos se enganchan enseguida. Entonces, ahí también, he encontrado centros de interés vinculados a salidas, por ejemplo, que hacemos exploratorias a donde sea que, ¿no? la institución nos lo permita. Por supuesto, ni que hablar salidas didácticas, salidas de integración, que muchas ocurren a veces a principio de año. Entonces, ahí también son buenas oportunidades para mirar, para colectar, pero la dinámica es siempre la misma, ¿no? Salimos, miramos, observamos de otra forma, les contamos cosas y siempre encontramos algún centro ahí que interesa. Y otra cosa es estar bien atentos a lo que está pasando en alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les muestro ahí esa fotito. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Alguien sabe? Osvaldo, vos sos psiquiatra, no creo que sepas lo que es. ¿Sabés lo que es? No. ¿Nadie sabe? ¿No? Bueno, yo tampoco sabía lo que era eso. No tenía ni idea de lo que era eso. La cuestión es que un día estando en el liceo de La Teja, ¿no? En el liceo 22, llegué al laboratorio. En el laboratorio teníamos una pecera que tenía un axolote. Yo lo que hacía cuando iba con los chicos le daba de comer al axolote, porque el bicho estaba ahí. Pero la cuestión es que un día dándole de comer al axolote, estoy hablando de primeras semanas de clase, me encuentro con esas manchitas negras, muchas flotando en la superficie del agua. Y yo, curiosa por naturaleza también, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es? No, profe, ¿qué es? Bueno, no sé, vamos a sacarlo y lo vamos a mirar. Entonces lo sacamos, lo miramos, lo pusimos bajo lupa binocular y le sacamos esta foto. ¿Ah? Resultó que esos son huevos de mosquito. ¿Qué pasó? Habíamos dejado abierta la ventana y la pecera estaba al lado. Obviamente pasó el fin de semana o no sé, o capaz que yo los vi medio tarde, pero la cuestión es que cuando miré eso estaba ahí. Bueno, ahí surgió un centro de interés que fue el trabajo con los mosquitos, por ejemplo. Y eso fue simplemente por estar atenta a lo que estaba pasando ahí en la clase. Otra cuestión, un día, por ejemplo, entro al salón de clase y tenía 4 o 5 chiquilines en mi escritorio gritando como locos, habían colectado escarabajos del patio. Muchos escarabajos estaban vivos. Y yo misma dije, si yo en otro momento de la vida capaz que hubiera dicho, bueno, chiquilines, vamos a guardar, vamos a sacar los cuadernos, ¿no? Qué lindo los escarabajos, listo. Ahí no. Dije, a ver, vengan todos que les voy a contar una cosa. Y les empecé a contar cosas de los escarabajos. Ah, miren, ¿saben que los escarabajos esto? ¿Saben que los escarabajos, lo que sepas del escarabajo, no importa, pero vos enseguida le empezás a contar. ¿Qué les parece si les hacemos un terrario? ¿Dónde los encontraron? Vamos ahí a ver hasta dónde los encontraron. A veces encontramos más. Listo, trabajamos con los escarabajos todo el año. ¿Ah? Por supuesto que las arañas siempre están presentes, ¿no? Siempre hablamos con Martín, en este país que hay más aracnólogos que gente, las arañas siempre están presentes. También me pasó un día, entré al salón de clase, un montón de chicos amontonados en un rincón, una araña intentando... ¿Vos se pasó a estudiar aracnología? Pero no te digo, Martín, yo estoy en el horno con los invertebrados del agua. ¿A las 2? Ay, Dios mío. Siguen apareciendo aracnólogos. Es que yo digo, hoy en día levantas una piedra en un aracnólogo, en una araña, ¿no? Bueno, la cuestión es que me encontré con un montón de chicos en un rincón intentando matar una araña lobo que se había metido desde el jardín del colegio. Ahora, esa araña tuvo suerte que estaba ahí en un rinconcito, la zapatilla no cabía ahí, no la pudieron matar. Pero claro, llegué yo, chicos, salgan, vamos a agarrar la araña. Bueno, ahí ese instante ya fue para enseñar a capturar la araña. Y ya ahí se las mostré.
Miren qué divina esta araña, le decía yo. Miren, miren cómo hace. Ay, qué demás. Pero profe, la araña no me hace nada, está acá adentro. Listo, trabajamos arañas todo el año. Al que le daba asco, al que no las quería ni ver, al que decía, por Dios, las arañas no te van a hacer nada, no te van a picar, no te van a matar. Bueno, ahí estaba la araña dentro de un terrario. Yo traía tenebrios de acá o sea, unos, ¿no? Gusanitos, larvas de unos escarabajos que tenemos acá en el museo. Ellos abrían la pecera, ellos le daban de comer. Y ahí trabajamos arañas todo el año. ¿Ah? Entonces, esto para qué se los cuento, porque esto, estar atentos, no decir, bueno, no, esto no lo vamos a ver ahora, no tiene que ver con mi curso. Esto no, porque no lo tengo en mi planificación. Yo me despojé de esas planificaciones, ¿no? ¿Se entiende? Espero que no esté Claudia García, la inspectora, escuchándome. Pero lo que hice fue despojarme de esas planificaciones. Sí, es verdad que uno planifica ciertas macrohabilidades, ¿no? Que tanto se habla hoy. Bueno, sí, uno planifica ciertas habilidades que uno quiere desarrollar en los estudiantes, trabajarlos con ellos. Pero no hay un programa rígido en mis clases que yo sigo. Sí contenidos, pero no un programa rígido. No, la pregunta es, bueno, la cuestión es esta, por ejemplo, aparece el centro de interés y yo ya hago esto. Bueno, ¿qué sabemos de estos mosquitos? ¿Algo tienen idea? Ya notamos cosas. ¿Qué nos gustaría saber de esto que está acá? Ya notamos cosas. Ahí automáticamente ya salen hipótesis, ya trabajamos qué es una hipótesis, cómo es un proceso de investigación, cómo hacemos para investigar cosas. Todo eso siempre digo, ahí yo ya gané cosas, ¿no? Porque estoy trabajando ciencias en una asignatura que es científica, ¿no? Entonces, es trabajar ciencia haciendo ciencia, ¿no? Por lo menos explicarles a ellos, bueno, sí, mira, esto es una hipótesis, lo hacemos así, ¿qué necesitaríamos trabajar o aprender o poner ahí para poder desarrollar esas hipótesis que ustedes están, como es, desarrollando conmigo dentro del salón de clase? Entonces, eso ya es ganancia, ¿no? Dentro del salón, que me parece que es bien importante. Bueno, una vez que tengo el tópico de interés, que yo ya capté la atención de los chiquilines, que igual es un proceso democrático. Por supuesto que va a haber el que se niegue absolutamente a trabajar arañas, pero bueno, es en broma, porque acá se vota, ¿no? Entonces, bueno, son todos los que no quieren trabajar arañas, obviamente arañas no se trabaja, pero si ya la mayoría está interesado y la mayoría quiere trabajar eso, los demás se amoldan, ¿no? Porque bueno, no podemos tampoco captar de entrada la atención de 35 estudiantes. Pero después en el correr del curso, las actividades solas, ¿no? Hacen que ellos se entusiasmen en el trabajo. Entonces, una vez que yo logro ese centro de interés, armo la red, le digo yo, ¿no? Y ahí es donde yo bajo un poquito el trabajo a un recorrido que puedo llevar. Entonces hago cosas como estas, ¿no? Ya tengo los contenidos del curso de séptimo, ¿no? Ponele, algunos. Esto fue con los mosquitos, ¿no? La tengo guardada esta desde el año 2016, obviamente que era previa a la reforma. Hoy en día capaz que tenemos alguna temática. Pero yo elijo las cosas que quiero trabajar o las cosas que en realidad entiendo que son importantes para ese centro de interés, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Hago una red de conceptos. Entonces me fijo, si yo tengo como centro los mosquitos, qué cosas puedo trabajar, ¿no? Y qué vínculos tienen esas cosas o esos conceptos con otros conceptos. ¿Ah? Entonces me armo esta red que es como mi planificación primaria de contenidos. ¿Ah? ¿Qué me permite la red? Además, que yo voy para donde necesite ir. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar mosquitos, no empecé trabajando seres vivos o ecosistema, empecé a trabajar reproducción, porque yo tenía los huevos del mosquito ahí. ¿Se entiende? Entonces yo directamente me fui a trabajar reproducción. ¿Ah? Entonces trabajamos reproducción, a partir de ahí trabajamos la reproducción como una característica general de los seres vivos. Bueno, ¿y qué otras características generales tienen los seres vivos? ¿Por qué no las buscan y después las compartimos? Y lo trabajo así, ¿no? Pero en realidad la idea es trabajar desde la reproducción porque tengo ahí los huevos de mosquito. Si los guardo y no sigo el proceso, se me pierde esa información. Entonces sacamos los huevos de mosquito, los pusimos en otro lado, hicimos algunos repiques, le fuimos siguiendo el proceso, ¿no? Vimos que de los huevitos salían larvas, dibujamos las larvas, vimos cómo eran, ahí trabajamos las características de un insecto, los ciclos de desarrollo, trabajamos reproducción, el concepto de reproducción sexuada, la comparo con la reproducción asexuada, aunque no es mi centro de interés, ¿no? Pero sí hago una comparación. ¿Se entiende? Y después me voy buscando la red y voy viendo hacia dónde voy yendo. Y después ahí me voy, ¿no? O voy incorporando algunos contenidos, o voy haciendo algunas transposiciones a otras asignaturas que a veces las necesito. ¿Ah?
Y me detengo en una cosa bien importante para que vean por qué para mí fue como fantástico trabajar así. Miren que ahí se puso una flechita roja donde dice células y órganos, ¿no? ¿Ah? En algún momento ustedes habrán tenido clase de biología, Elena tuvo conmigo, mi amiga, y cuando venía el profesor, vos capaz que también estaba con Carlitos Zarata, decía, bueno, hoy vamos a trabajar célula. Y el tipo trabajaba célula, y vos tenías ahí la célula, la comparación de célula procariota, eucariota, todos los organelos de la célula, ¿no? Te explicaban lo que era la célula, y vos entendías algo de lo que era la célula, no entendías nada. Vos capaz que entendías por repetición, que la célula eucariota tiene tales características, que la mínima unidad de vida que tienen los seres vivos, anatomía o anátomo funcional, que la puedo comparar con la célula procariota, pero vos después le decís a un chiquilín, está bueno, si yo saco un pedacito de la planta y lo miro al microscopio, ¿qué voy a encontrar? Y no tenían ni idea que ahí encontraban células, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, yo incorporo el concepto de célula, por ejemplo, en los mosquitos, cuando llegué a reproducción, ¿no? Porque, bueno, ¿y cómo se reproducen los mosquitos? Tienen reproducción sexual. Y bueno, entonces tengo que trabajar el concepto de gameto, ¿no? Tengo que decir, bueno, mira, existen óvulos, existen espermatozoides, esos son células. Ah, bueno, vamos a trabajar qué es la célula. ¿Qué es la célula? Les muestro un corte de ovario, no me importa de qué bicho sea. El microscopio, un corte de ovario. Y le digo, eso que está ahí es un ovario, ¿no? Les cuento que si sé de qué animal es, se los muestro. Ahí ven el núcleo, por ejemplo, si veo algún ovocito. Eso es una célula eucariota. Así son los óvulos, por ejemplo, ¿no? Si les muestro un espermatozoide, y les muestro tipos de espermatozoide que pueden encontrar, pero incorporo ahí el concepto de célula. Entonces está completamente asociado a lo que ellos están trabajando en el momento. Y eso, de incorporar ese concepto en ese momento, después me permite trabajar otras cosas. Cuando ya hablamos de ciertos órganos que puede tener, yo que sé, la larva de mosquito, ya le digo, bueno, vieron que así como vimos el ovario, bueno, todos estos órganos se componen también de otros tipos de células, ¿no? Pero el concepto de célula lo incorporo en otro momento y en otro contexto, ¿no? No viene así como una característica general de los seres vivos como lo trabajamos siempre, ¿no? Eso a mí me dio otros resultados, ¿no? O sea, entiendo que después, frente a las preguntas, ellos realmente habían comprendido los conceptos de otro lugar, ¿no? Y me pareció re importante y por eso se lo señalo ahí. Algunos me dicen, pero entonces, por ejemplo, plantas que están en el curso no lo trabajaste. Y sí, ahí dice los mosquitos machos y la polinización. Y bueno, yo no necesito trabajar un montón de otras cosas de las plantas. Trabajo el concepto de polinización, se los hago buscar. Incluso a veces les hago búsquedas que son, o les digo, bueno, el que quiera buscar y traer la información a la clase y compartir sobre qué es la polinización, para qué sirve, lo compartimos, ellos lo hacen. Entonces, ¿trabajamos plantas? Sí, trabajamos un montón de cosas de las plantas. Ahora, no trabajo, me dice el programa que tengo que trabajarlo. Pero sí se van con cierta idea de que los mosquitos pueden participar como polinizadores, u otros organismos participan como polinizadores, ¿para qué está el polen? ¿Qué tiene que ver eso con la reproducción sexual de las plantas? Entonces, las transposiciones también a otras temáticas siempre están o tienen que ver con el centro de interés. ¿Ah? Bueno, ahí, por ejemplo, esto se lo mostré el otro día a Alicia, que anda por ahí, Alicia Dutra. Esto me tocó trabajarlo en, ¿saben lo que es? Esto me tocó trabajar porque por un año me tocó trabajar medusas y con las medusas me pasó lo mismo. ¿Cuándo hablé de la célula? Cuando tuvimos que sacar un tentáculo de una medusa, hacer un aplastadito, ver si lo teníamos, porque no teníamos ni idea si lo teníamos que teñir, no teñir. Teñimos un poquito con azul de metileno y miramos, encontramos esto que son las células urticantes que tienen las medusas, se llaman nidocitos, y de todos los nidarios, las vimos al microscopio. Ahí trabajé lo que es un nidario, trabajé lo que es el nidocito, y el nidocito lo trabajamos como célula eucariota, tiene núcleo, funciona así. Y después les digo, de deberes, bueno, busquen la información o cómo hacen para diferenciar este tipo de célula de una procariota, pero no lo trabajo con la profundidad en la clase porque lo que hago es esto, asociarlo al centro de interés. ¿Trabajamos célula? Sí, trabajamos célula. Concepto, diferencias, ¿no? Pero lo trabajamos asociado. ¿Ah? Eso que está ahí es un nidocito inactivo, ¿no? Saben que tiene como si fuera un rulito adentro, eso es el flagelo, ¿no? De ese nidocito que se activa cuando yo rozo el tentáculo, ya hacemos una clase, Rodrigo, cuando vos rozás el tentáculo de la, ¿no? Por ejemplo, de una medusa, tiene millones de estos nidocitos y vos activás por rozamiento
un nidósil que se llama, y ese líquido que está ahí adentro está embebiendo ese filamento, que sale y se te adhiere en la piel o penetra en la piel y eso da urticaria. ¿Ah? Bueno, ya captamos el centro de interés de Rodrigo con las medusas, ¿vieron? Ahí quedamos. Bueno, ahí, por ejemplo, incorporo el concepto de célula. Me pasó tener que incorporar el concepto de célula cuando trabajo gametos, o me pasó a incorporarlo antes, acá, cuando tuve que trabajar la estructura de la medusa. O concepto general de lo que es un nidario. ¿Sí? Ahí tienen otra red, por ejemplo, esta fue con escarabajo, pero es que los temas más o menos son los mismos. Lo que va a variar es el contenido que va a tener cada uno de esos títulos, ¿no? Obviamente las redes tróficas van a ser distintas, las que yo trabaje, a las que trabaje cuando trabaje un mosquito, por ejemplo, ¿no? Y aparte también hago eso, si tengo que trabajar redes tróficas, busco una red de escarabajos, no les traigo una red cualquiera, ¿no? ¿Se entiende? Si la tengo que armar, la armo, si no, bueno, buscamos información que siempre tenga o asociado al centro de interés. Me ha pasado tener que trabajar algún vínculo con una gráfica, vamos a interpretar una gráfica y busco alguna gráfica de algún paper, busco alguna gráfica que esté por ahí que justo tenga que ver con el centro de interés. Y a veces me resulta que las encuentro. Y mucho más aprovechadas son. ¿No? Así que bueno, ahí por ejemplo hay otra red. ¿Ah? Y bueno, y ahora sí les voy a contar un poquito las experiencias o los trabajos que hacemos en el aula como más ejemplos, ¿no? Hubo un año que me tocó trabajar artrópodos en todos los grupos. Tenía 3 grupos, trabajando artrópodos. También porque les gusta, porque yo qué sé, suelen ser, digo yo, animales muy, muy comunes en los jardines, ¿no? O que son como más conocidos. A veces, repito, me ha pasado no trabajar otras cosas, pero hubo un año que me tocó trabajar artrópodos con todos los estudiantes. No todos eran el mismo artrópodo, pero sí me tocó trabajar artrópodos. Entonces, yo lo que hago es llevar mucho material al salón de clase. Si no puedo llevar los chicos al laboratorio, porque son muchos, que a veces me pasa, saco todo el material que haya en el laboratorio. Es más, en el colegio, por ejemplo, donde hice esto, tenemos un carrito de supermercado. Y ya cuando venía el carrito sabían que iban para mi clase, porque yo lleno el carrito del súper con todos los frascos que puedo. Y todo eso va y viene todo el tiempo, ¿sí? Porque tenemos un laboratorio que realmente es chico para la cantidad de estudiantes que tengo. Pero llevo todo al salón de clase. Entonces, le doy bandejas, miran, ¿no? Entonces, el concepto, por ejemplo, de artrópodo lo trabajamos mediante la observación, el dibujo. Ellos van a dibujar a cualquier espacio de la institución. No los tengo dibujando dentro del salón de clase. A veces le doy los frascos y dibujan afuera, otros se quieren ir a la biblioteca, otros se quieren quedar en el laboratorio. Ellos dibujan, les pongo algunas preguntas, pero siempre es a partir de por ejemplo, de la observación que le regamos ese centro de interés. ¿Ah? Acá tienen algunos chiquilines, por ejemplo, con las colecciones entomológicas, con los frascos, y después hacemos lo que se hace obviamente en cualquier clase, ¿no? Que es trabajar, ¿no? Con la observación, trabajar en equipos. Las modalidades son obviamente súper variadas porque así estamos todos trabajando hoy en día en el aula. Estas son algunas fotitos de esos grupos que estuvieron trabajando artrópodos. Ven que ahí tienen, por ejemplo, frasquitos con arañas. ¿No? Y como yo les decía antes, las evaluaciones también tienen que ver con el trabajo que yo estoy haciendo en el centro de interés. Entonces me pasó que habíamos trabajado generalidades de los artrópodos con todos los grupos, porque unos estaban trabajando los bichos bolita, otros estaban trabajando, creo que era arañas, y había un grupo que estaba trabajando, si no mal no recuerdo, algo de mariposas. Entonces, la evaluación fue que trajeran una foto. Y la evaluación primaria, ¿no? O sea, una modalidad de evaluar, vamos a ver qué entendieron lo que es un artrópodo. Bueno, para tal fecha tenían una salida, tenían un paseo además. Para tal fecha traigan todos una foto de un artrópodo. Tiene que ser una foto original, una foto de ustedes, tienen que indicar dónde la sacaron, ¿no? Si lo pueden identificar al animal, lo identifican y la traen al salón de clase. Me aparecieron aves en las fotos, ¿no? Me apareció un sapo en la foto. Bueno, esos chiquillos no entendieron lo que es un artrópodo, ¿no? Es una forma de evaluar. Entonces ahí, bueno, vamos a ver de nuevo, ¿por qué esta foto que está acá no representa un artrópodo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y ahí retomamos ese concepto y todos entendimos, ¿no? ¿Qué hicimos después? Una muestra y un concurso. Entonces acá ustedes, los que están acá presentes, tienen algunas de esas fotos que los chicos sacaron. Estas son todas fotitos originales de los chiquilines. Después
La que estoy mostrando a los que están presentes es la de la mariposa que se ve ahí. Acá dice, por ejemplo, quiénes, estos fueron grupos, ¿no? Acá 3 personas tienen que tener una foto, porque si no, obviamente me iba a pasar mirando fotitos de todos los estudiantes que había. Así que acá, por ejemplo, 3 personas trajeron esto, ¿sí? Que es una fotito de una mariposa pavo real. ¿No? Van a ver que las fotos tienen un numerito, entonces lo que hicimos fue eso, un concurso. Colgamos todas las fotos con un numerito en el patio del liceo, y lo que hacíamos era una votación. Entonces, todas las personas que pasaban miraban las fotos, votaban, chucu, 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 y al final de acuerdo, nombrábamos a la foto ganadora. ¿Sí? Ahí tienen más de lo que fueron las fotitos de los chicos, ¿sí? Que están todas por acá. Después ustedes las pueden ver. Pero esto fue una forma de evaluar y de trabajar también desde otro lugar adentro del aula. Que después les voy a mostrar incluso la foto ganadora, que en este caso el liceo hace un anuario y fue foto de anuarios. En el anuario se incorporó la foto ganadora del estudiante, que no la tengo porque se la llevó, entonces no la tengo yo guardada, pero estuvo linda. Pero bueno, otras cosas que hacemos son estos, ¿ves? Por ejemplo, acá están desarticulando uno de los escarabajos de esos que yo les conté, que habían llegado al salón de clase, que les habíamos hecho terrarios, se nos murieron todos los escarabajos, ahí también a investigar por qué se murieron los escarabajos, qué tipo de escarabajos eran, bueno, ahí vimos, ¿no?, qué tipo de ciclo tenían, y a todos los que se murieron, listo, por grupos, a desarticular. Entonces acá también hicimos un proceso de evaluación, desarticulando, ¿no?, en todas sus partes más principales a los escarabajos. En este caso ahí ven que le sacaron cabeza, patitas, toda una potera. Y eso está guardado en el liceo hoy en día como material también para utilizar. Otra cosa que hicimos, por ejemplo, había una alumna que todo el tiempo estaba haciendo origami. Se quedaba en el recreo origami. Y un día la llamo y le digo, escuchame una cosa, anda a averiguar cómo podemos hacer un origami de un escarabajo. Entonces ella vino el otro día y me dijo, Paula, ya sé cómo hacer un origami de un escarabajo. Bueno, parate acá y enseñarle a tus compañeros. Así que trajimos papeles y ella les enseñó, esta es la foto de ella, enseñándole a los demás cómo doblar ese papel para hacer un escarabajo con origami. Que esto después terminó siendo una actividad de taller en la muestra de fin de año. Había un taller que era de origami. Entonces ella era la que se encargaba de enseñar los otros origami que había hecho, pero sobre todo el del escarabajo que estaba ahí presente. Entonces, incorporamos un montón de cosas, ¿no? No solamente el trabajo desde la zoología pura, sino que también, bueno, metemos el arte si es necesario, trabajamos, ¿no?, otras cuestiones que me parece que también van cambiando un poco las dinámicas de aula. Entonces no estamos todo el tiempo haciendo lo mismo. Y todo lo vamos aplicando, ¿no?, a los contenidos. Acá está la fotito ganadora, ven que dice concurso fotográfico Los Artrópodos, y esa es la fotito que ganó, que fue la que más se votó y que quedó en el anuario del colegio, ¿no?, que es justamente un bicho bolita. Pero como les decía, surgieron también temáticas como la de las arañas. Esto me pasó muchas veces. Es recurrente que les gusta trabajar arañas. Tienen un interés como particular en la gente, a pesar de que les tienen miedo, como que les llama la atención. Y también yo no les tengo miedo, ¿no? Porque obviamente si yo como profe les tengo miedo o no sé capturarlas, ellos no estarían trabajando arañas. Y eso también a mí me generó esta sensación de qué importante trabajar lo que a nosotros también nos hace, ¿no?, sentir cómodos, y no trabajar aquello que no nos hace sentir cómodos. Porque cuando uno transmite pasión por lo que hace y por aquello que le gusta, eso lo recibe el que está del otro lado. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gusta anatomía y fisiología humana. La he tenido que trabajar porque no he tenido remedio, porque he tenido que elegir trabajar en octavo o en segundo, he tenido que trabajar sexto de medicina un montón de años, pero no es el lugar que me siente cómodo. A mí no me gusta, soy otra profesora cuando tengo que trabajar ahí. Hoy en día que tengo la posibilidad, no lo elijo para trabajar. No lo elijo, ¿no? Yo tengo la posibilidad de hacerlo, entonces no lo elijo. Voy a elegir siempre aquello que yo sé que a mí me permite ser la profesora que yo quiero ser. Y el lugar donde es mi propia zona de confort. No es que uno no salga, lo he tenido que hacer, ¿no? Y cuando lo he tenido que hacer, he intentado también modificar mi práctica para moldarme a otras temáticas.
pero está bueno también esto de que te re gustan las arañas, bueno, vos los vas a motivar con las arañas a los chiquilines, van a aprender un montón, y no solo las arañas, van a aprender biología, van a aprender zoología, ¿no? Trabajando con las arañas, que eso me pasó. Acá fuimos a revolver tierra, salida exploratoria, estaba el jardinero por ahí, necesito revolver la tierra. Encontramos una araña, le llamó mucho la atención, trajimos la araña a la clase, varias arañas, les hicimos un terrario, investigamos de qué araña se trataba. El otro día con Julieta estuvimos viendo, una compañera que está acá presente, se llama Disdera crocata, yo no sabía, no la conocía. Resultó que esta araña come solamente bicho bolita, por algo está ahí, así que nos permitió estudiar en qué ecosistema se mueve, por qué solamente come eso, y justo el otro grupo que hizo, obviamente vamos a trabajar con los bicho bolitas. ¿Fue casualidad? No, fue estrategia. ¿Se entiende? Ellos trabajaron bicho bolita porque yo los llevé a trabajar bicho bolita, pero no se los impuse. Pero contándole, che, ¿saben lo que encontraron los compañeros de al lado? Tremendas arañas, y se las traje. No iban a trabajar arañas, pero sí les empecé a contar que eran monófagas, que solamente comían bicho bolita. ¿Vamos a buscar bicho bolita para darles de comer? Sí, profe, vamos a darle de comer. Listo, pero trabajamos bicho bolita. Entonces terminamos trabajando bicho bolita con un grupo y arañas con el otro. O sea, Disdera crocata. ¿Ah? Las pusimos ahí en los terrarios. Ellos obviamente eran los encargados de, vamos a buscar bicho bolita con los compañeros del otro lado, del otro curso, salían, buscaban bicho bolita, venían, traían. Y mirando los bichos bolitas, mirando las peceras, ya trabajamos un montón de cosas. Encontramos mudas de bicho bolita, trabajamos el concepto, ¿no?, de esa muda, del exoesqueleto. Bueno, y así armamos de nuevo las redes, y con esas redes trabajamos un montón de cosas vinculadas al conocimiento de esos bichos. Ahí las tienen, ahí los tienen a ellos. Esta foto la puse porque es en un recreo. Y no es fácil tener a los chiquilines así en el recreo, ¿no? No los podía sacar de dentro del salón de clase. Y me pasa muy a menudo que se quedan conmigo mirando a los bichos. No quieren salir del salón de clase. Y a veces los echo. Se van, es la hora del recreo. Yo quiero que ustedes vayan del recreo y los echo. Pero ellos se quieren quedar. Y sobre todo cuando tenemos material vivo, porque ellos se quieren quedar ahí a mirar, a ver qué hace, bebé, le da de comer. Esa foto que saqué ahí, ellos se están rotulando todo y es un recreo. ¿Ah? Y bueno, y ahí tenemos el día que capturamos la araña y después a la araña comiendo ahí bicho bolita. ¿Ah? Y con esta arañita trabajamos un montón de cosas, igual que con los bichitos bolita. ¿Ah? Bueno, y otra cosa que también hago siempre, esto es importante, tenemos mucho personal idóneo, científicos, ustedes se ríen porque ahí está Pérez Miles, pero hay un montón de científicos en la facultad, de compañeras que están estudiando, que están dispuestos a venir a las aulas de clase. ¿Ah? Entonces yo llamo por teléfono, pregunto, busco vínculos y siempre lo que hago es traer una persona idónea en el tema a trabajar con ellos. ¿Ah? Ya cuando tenemos una cantidad de cosas resueltas, vinculadas al conocimiento de ese animal, yo traigo o busco un experto. Me tocó trabajar abejas, busqué un apicultor. Y bueno, el apicultor loco de la vida vino, ¿no? Y trabajamos con un apicultor. Acá está Alicia Dutra, que está ahí conectada, que vino a trabajar, a darnos una charlita de medusas y lo que es la red de avistamiento de medusas, porque aparte bajamos el contenido a lo cotidiano, a la realidad. ¿Se sabe que existe una red de avistamiento de medusas, que es una aplicación de ciencia ciudadana? Vamos a bajarla, ¿no sabías? Te estás enterando. No, vamos a bajar la aplicación. Cuando estamos en la playa en el verano podemos registrar las especies y ahí aportamos información, por ejemplo, para el trabajo que está haciendo Alicia y otros investigadores, ¿no? Entonces bajamos un poco también ese conocimiento con otra horizontalidad, ¿no? Ahí está Fernando Pérez Miles, que también vino a dar una charla sobre las arañas, y los hago participar a todos. La charla tampoco es solamente para el grupo que está trabajando ese centro de interés. Ahí, si la institución me lo permite, si el liceo está disponible, si los profes también, todos vienen a la charla con los investigadores o las personas expertas en el área. Y esto enriquece un montón, porque también a mí me ponen en otro lugar, donde hay un montón de contenido que no conozco, ¿no? Entonces ellos, que son, por supuesto, repito, las personas idóneas en el tema, intercambian un montón de cosas y ellos ya están, ¿no?, con otro bagaje y mucho más preparados para después. Así que siempre invitamos además a alguien al salón de clase.
Y acá, por ejemplo, algunas cosas para mostrarles. Esa fotito que está ahí son los chicos trabajando en grupo, usando una computadora, y ven que hay unas fotos ahí. Esa foto es de una tesis de la facultad, ¿no? Esa fotito del bicho bolita es una foto de una tesis de maestría. Entonces yo se las muestro. Obviamente que todo lo que están ahí ellos no lo van a poder decodificar. Pero sí, che, saben que acá en Uruguay hay investigadoras que están haciendo esto, vamos a ver qué bueno, tienen unas fotos re lindas, vamos a mirar, capaz que de ahí podemos leer algo y ver, por lo menos saber si hay más de una especie, algo nos vamos a encontrar. Y bueno, bajamos, miramos, buscamos. A veces, ya les digo, son incluso papers, que no importa si no los van a poder decodificar todos, pero eso intentamos, algún párrafo, alguna cosa ir leyendo, para que también entiendan que hay un montón de contenido que se está desarrollando acá, incluso en el país, ¿no? Así que eso que ven ahí, por ejemplo, son fotitos de una tesis. Otras cosas que hacemos. Acá se rió Camila. ¿Conocés qué es eso, Cami? Sí. Ah, está. Camila, que es la hija de una amiga que está acá. Camila, estás en sexto de escuela, ¿no? Bien. Camila reconoció esa pantallita porque esto es un juego, se llama Scratch, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que era el Scratch, pero ellos me pedían por favor hacer un juego porque habían aprendido a usar el Scratch, entonces estaban trabajando arañas y bueno, los dejé. Sí, claro. Estaban trabajando con quién, con el profe de informática, sí, bueno, hagan el Scratch, yo qué sé qué es el Scratch. Y bueno, ellos se juntaron ahí y se pusieron a armar un jueguito que era el Scratch, que después obviamente todos logramos jugar al Scratch, pero esos son ellos programando ese juego vinculado a las arañas. Entonces ahí trajimos también, o sea, ellos mismos trajeron en realidad algo que estaban trabajando en informática. ¿Ah? Y estas son algunas cositas que hacemos que están buenas con el uso del celular. ¿Ah? Ahí tienen, por ejemplo, fotos de ellos, en este caso los bichos bolita, y ahí ven que dice, por ejemplo, pleópodos, pereiópodos, maxilípedos, esos nombres raros de partes, ¿no? De ese animal, las vemos. ¿Son nombres raros? Sí, pero ellos saben perfectamente lo que es, porque además agarraron el bicho, lo miraron conmigo en lupa, le sacaron fotos, ampliamos, se lo mostré, les mostré para qué sirven, y después les digo, bueno, ahora vayan a Instagram, eso fue en Instagram, y todas esas partecitas que tienen ahí se las anotan. Entonces ahí también yo iba evaluando si entendían lo que era un pereiópodo, lo que era un pleópodo, las diferencias, ¿no? Y ahí tengo unas fotitos, por ejemplo, donde ellos están mostrándome lo que habían hecho en relación a ese animal. Entonces, trabajamos, por ejemplo, anatomía, ¿no? Vinculada perfectamente a la zoología. Y acá, ¿me hacer un cartelito? Sí, pará, lo voy a cerrar porque ahí está. Acá me pasó algo bien interesante que también me pasa a menudo, es que a veces surgen, además del centro de interés, pequeñas investigaciones reales, ¿no? Con el bicho bolita surgió la pregunta de, che, ¿qué comen los bichos bolita? Y algunos me decían, y me parece que comen plantas, otros decían, no, comen carne, no, comen materia orgánica en descomposición. Bueno, nos vamos a sentar y vamos a intentar pensar qué podemos hacer. ¿Podemos saber qué come, qué comió el bicho bolita? Bueno, quizás no, ¿no? Entendimos que no podíamos. Bueno, vamos a hablar de preferencias alimentarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ellos tuvieron que plantear las hipótesis, diseñar, hablamos de lo que es un diseño experimental, ¿qué tengo que tener en cuenta para poder saber las preferencias alimentarias del bicho bolita? Entonces llegamos a conclusiones como, los tenemos que tener en inanición a todos, ¿no? Porque los sacamos y no sabemos si aquel comió ayer o el otro comió la semana pasada. Bueno, por lo menos partir de un lugar donde hace 3 días que todos no comen. Los pusimos en inanición. Después, ¿dónde los vamos a poner? ¿Cuántos vamos a poner y cómo vamos a medir, ¿no? La preferencia alimentaria? Todo eso fue diseño experimental de los chiquitines, donde se manejó el concepto de variable dependiente, variable independiente, todo. ¿Ah? Al final quedamos en esta, ¿no? Lo que hicimos fue, ahí lo ven, algunos están en un tupper, contados, sabemos cuáles eran, más o menos los tamaños eran parecidos, le pusieron carne que trajeron de casa, no me acuerdo qué era, pero era carne, no sé si era pastrami, yo que sé, no sé, o un pedazo de salame, no me acuerdo, ahí, y en el otro había vegetales. Pero había algunos que decían que preferían los vegetales frescos. Entonces tenemos hojas secas y tenemos hojas que están recién cortadas. Y lo que hicimos fue proponer unos tiempos, ¿no? Decir, bueno, vamos a estar mirando y grabando, eso es lo que están haciendo ahí, a ver hacia dónde van estos bichos bolitas cuando los tengo, ¿no? Juntos, cuando junto esos materiales, hacia dónde van,
Si prefieren movilizarse hacia donde están las hojas secas o prefieren movilizarse donde están las hojas, ¿cómo es? Recién cortadas, y ver cuánto se movilizan, cuánto tiempo vamos a estar contando eso, y bueno, y ahí empezamos a sacar algunas pequeñas deducciones. Entonces surgió como un pequeño proceso, ¿no?, de investigación, que más allá de los resultados, o si todo estuvo perfecto o no, lo importante es lo que logramos como movilizar ahí, ¿no?, y entender que ya sabíamos muchas cosas de los dichos bolitas, pero aquello que nos interesaba saber, bueno, vamos a intentar experimentarlo. Y trabajamos realmente en un proceso de investigación, ¿no?, que a ellos los remotivó y ya ven que se quedaron grabando y todo. Con Z capaz que era. Y bueno, y después por último, siempre les propongo a fin de año hacer como alguna muestra, en donde después de haber trabajado un montón de cosas ¿no?, y habernos desparramado por un montón de áreas, ellos lo que tienen que hacer es como un stand, una feria de ciencias. Pero acá es, en el último mes de clase, lo que llamamos las actividades de cierre de curso, yo les dejo a ellos la libertad de que el stand desarrolle o profundice lo que ellos consideraron que les interesó más o algo que no tocamos vinculado al tema. Entonces ahí yo hago tipo una tutoría nada más. Entonces ellos se juntan, yo los ayudo con los materiales, ellos de repente dicen, a nosotros nos hubiera gustado trabajar más tal cosa, y bueno, y eso es lo que hacen en el stand. Lo van preparando durante un mes, ese es mi mes de evaluación con ellos, y después el día de la muestra es como un día de distensión, ¿no? Entonces yo ese día les digo, este día no hay evaluación, la evaluación ya está hecha, es del proceso, ¿no?, para llegar a este stand, y ahora ustedes lo que tienen que hacer es soltarse y contar todo lo que aprendieron, ¿no? Y lo único que sí les pido es que siempre exista o material o algo lúdico, ¿no?, para que la gente que viene a visitar la muestra, los compañeros de las otras clases, los demás, no se aburran en esa instancia. Entonces ahí, por ejemplo, todo lo que hay son materiales que se vieron sí o sí en clase, ¿no? Ahí, por ejemplo, trabajamos moluscos, obviamente, como verán. Entonces, lo que hay ahí son moluscos, muestras de moluscos que estuvimos trayendo durante las clases, día tras día. Coran el salón, por ejemplo, ahí tienen un stand donde creo que hasta habían cocinado, tienen juegos. Este jueguito que aparece ahí con las cintas verdes fue muy ingenioso, se fue el año pasado, del grupo que estaba trabajando moluscos, que hasta hice disección de calamar, por ejemplo. Alguien me dice, ¿hiciste disección de calamar en séptimo? Y sí, están trabajando moluscos, no tuve que matar nada, fuimos a buscar calamares y hicimos disección de calamar. Y ellos, por ejemplo, hicieron un juego, ese juego que es como para adivinar el personaje, que te pones la vincha y pones ¿no?, la tarjeta acá, y el otro diciéndote características, ¿no?, y vos adivinás lo que está ahí. Pero eran con moluscos famosos. Entonces aparece, por ejemplo, ahí esa medusita que aparece creo que en Buscando a Nemo, estaba Úrsula, por ejemplo, la mala de la sirenita, apareció Gary, ¿cómo es? El caracol que aparece en Bob Esponja. Entonces, ellos usaron moluscos famosos para poder hacer ahí está, ¿ves? Por ejemplo. Ahí tenía una compañera que estaba jugando y se puso ahí a Úrsula y las otras le decían, ¿no?, características de los moluscos que te hicieran llevar a ella a pensar que eso que tenía ahí en la cabeza era Úrsula. Y bueno, eso estuvo bien divertido. Y después hacen cosas como esta, ven, ahí me pusieron un gorro, dice sacate tu arango foto. Invitamos a todos, o sea, es una muestra abierta a que vengan del barrio, las familias, o lo que sea. Entonces la gente viene, juega con ellos y ellos les cuentan todo lo que han aprendido. Las devoluciones son muy buenas, eso también es como importante, ¿no? Eso es un paraguas que hicieron ellos, recrearon una medusa, y ahí era para sacarte la foto bajo la medusa, ¿no? Bueno, cocinan, hacen todo, un montón de cosas preciosas. Estas muestras las hacemos mucho en los liceos, a veces hay muestras de ciencias, y por eso digo, no es que yo descubrí la pólvora. Acá lo que pasa es que están asociadas a eso que yo llamo tópico o centro de interés, y es como la muestra final. Y las devoluciones de aquellos que pasan y les preguntan cosas, siempre son buenas. Che, ¿cómo saben? Realmente los chiquilines aprendieron tal cosa, aprendieron tal otra. Acá no es solamente juego, ¿no?, sino que ellos demuestran realmente haber aprendido contenidos que son propios de la biología, de la zoología, en este caso en particular. Y tienen la posibilidad, por supuesto, de contarlo ahí, ¿no? Ahí acá hay familias, por ejemplo, que vinieron. ¿No? Ahí tienen también un montón de arañitas. Estas son algunas fotitos.
Y una cosa interesante, que también a mí me aporta mucho esto, es que yo me reinvento todos los años, ¿no? Entonces, si bien yo tengo el tópico de interés, hay un montón de temáticas que no las hubiera sabido si no hubiera trabajado así, porque yo me encontraba trabajando todos los años lo mismo, y es un embole, ¿no? Todos los años repetía las mismas cosas. ¿Qué hacía? Cambiaba las actividades. Uy, esta actividad ya no me resultó, ponía otra. Uy, acá esto no me resultó, ponía otra actividad. Pero yo estaba trabajando siempre lo mismo, siempre de la misma forma, y siempre repitiendo. Tenés 7 grupos, pasás por los 7 grupos de siempre lo mismo, ¿no? Entonces llega un momento en donde es lógico que vos no transmitís emoción, no transmitís, ¿no? Lo que realmente podrías transmitir. Por más que te ame lo que estás haciendo, ¿no? Pero estar todos los días repitiendo exactamente lo mismo, llega un momento que realmente uno se empieza a aburrir. Entonces, a mí esto me ha permitido que todos los años descubro cosas nuevas, o me toca trabajar con cosas que realmente no las sé. Y bueno, me pongo a investigar. Lleva un poquito más de trabajo, y bueno, puede ser que al principio te lleve un poquito más de trabajo. Pero el resultado es mucho más satisfactorio. Yo he llegado a poner a fin de año esa red de conceptos, los conceptos en el pizarrón, y le digo, bueno, ahora me hacen un texto de las arañas donde puedan incorporar la mayor cantidad de esos conceptos que están ahí. Y ahí yo me doy cuenta que ellos los incorporan, o sea, incorporan el contenido a un texto completamente coherente. Las arañas son seres vivos porque tal cosa, pertenecen al filo de, y ya te cuentan, son heterótrofas porque tal cosa, ¿no? Y me ha llevado a eso, a hacer un montón de experiencias que no tenía ni idea, ¿no? Cuento una rápida. Un día teníamos que trabajar, en este caso no era directamente, era con arañas, no me acuerdo, pero creo que sí, que era con arañas y no con otro animal ponzoñoso. ¿Para qué sirve el veneno en las arañas, no? Con él. Entonces, bueno, yo tenía que mirar las arañas, las enzimas. Yo, ¿cómo hago para hablarle de las enzimas que de repente, ¿no? Licúan, ¿no? Al bicho que está ahí. Y bueno, y me tuve que poner a ver, ¿qué puedo hacer para mostrarles qué es la función de ese veneno en la cosa que tienen ahí afuera, que puede ser ese alimento? Bueno, listo, encontré una práctica de laboratorio con ananá y con gelatina. Y el efecto de la bromelina. Entonces dije, bueno, listo, yo no puedo sacar veneno, pero puedo intentar poner esta práctica y ver si ellos, ¿no? Vamos a hacer la práctica con el ananá. Listo. Entonces, claro, me vieron llegar con el ananá, le dije, vamos a hacer gelatina, no entendían nada de lo que estaba haciendo, pero cuando vieron el efecto, ¿no? Vieron que si ponemos el ananá crudo, vos no cocinas nada, Julieta, te estoy diciendo. Si querés hacer una gelatina, no pongas ananá crudo, porque el ananá tiene justamente una enzima que es la bromelina, que lo que hace es actuar justamente sobre, en este caso son proteínas de la gelatina. Entonces, te las rompe y por lo tanto la gelatina no cuaja. ¿Ah? Entonces, ahí pude hacer gelatina y poner ananá o poner otro tipo de frutas y ver que con algunos teníamos efecto, con otros no. Ahí les conté lo de la bromelina y ahí se la transposición a lo que es el veneno en las arañas, ¿no? La entendieron la transposición, o sea, se entendió por qué yo hice esa práctica. Pero, ¿por qué la hice? Porque había que de alguna forma mostrarles que vean, ¿no? La acción de una enzima. A mí se me ocurrió, o sea, busqué hasta que encontré que eso me podría resultar. Entonces, bueno, a veces sí, ¿no? Tenés que salir a buscar información y buscar algunos otros elementos que te permitan que ellos comprendan ciertas cosas. Pero el tema es que después eso ya te queda para siempre. La próxima vez que tengas que trabajar arañas, sabes que la puedes hacer esa práctica, ¿no? Entonces sí tenés que salir a buscar. Pero bueno, todos los años trabajo algo diferente. ¿Ah? Entonces está bueno. Bueno, esto es un poquito más de lo que les estaba mostrando. Bueno, y para terminar, les dejo ahí una frase que me gusta mucho, de un librito que me dio una amiga, que es este, que se llama El sentido del asombro, que es un librito muy chiquito de Rachel Carson, y que habla un poquito de todo esto que yo les estoy contando, de que en la medida que uno muestra pasión por lo que hace, intenta bajar los contenidos, que eso también es importante, ¿no? Al contacto, a lo vivencial, donde la emoción tenga que ver, nosotros ya estamos ganando un montón, ¿no? Yo hago estas experiencias principalmente con niños más chicos, ¿no? O con séptimo, donde mis objetivos son otros, no es solamente el contenido, mis objetivos son que se genere el entusiasmo por aprender, que generen amor por la naturaleza, ¿no?
porque al final es el objetivo como profesora de biología, ¿no? Yo también me lo he planteado, ¿cuál es mi objetivo? ¿Es que me puedan repetir la diferencia entre una sola procariota y eucariota? Pues no. Mi objetivo es que salgan ahí a la naturaleza y reconozcan que haber tenido el contacto con esos contenidos les permita ver el mundo de otro lugar y respetarlos de otro lugar, ¿no? Hoy en día, en algunos lugares, llego yo y dicen, acá viene la reina de las arañas, no maten a las arañas porque Paula se enoja. O sea, incluso van muchos a otros lugares. En el colegio, por ejemplo, que tienen campo deportivo, estaba lleno de arañas y las mataban. Hoy en día no las matan porque trascendió a los adultos. Los chicos ya le decían, no matemos a la araña porque Paula nos enseñó cómo la tenemos que sacar. Entonces ya los adultos me dicen, no matamos una araña por tu culpa. No, está bien. Los chicos te enseñaron que las tenés que sacar, no te hacen nada. Ellos las sacan, saben cómo sacarlas. Entonces ahora ya no las matan, ¿no? Entonces, esta frase me parece como re importante. Y esta foto, como la joya del año pasado, me tocó trabajar serpientes, y la verdad que a mí no me gustan mucho las serpientes. He tenido serpientes, todo, pero no era un tema que a mí me gustaba mucho, ni a ese niño, ¿no? O sea, ese estudiante que está ahí, que le encantaba la biología, no simpatizó con las arañas, con las serpientes, perdón, ese año. Se amoldó a un trabajo que era general, y que todos querían hacerlo, pero no era una persona que tenía simpatías, ¿no? por las serpientes. Y bueno, a fin de año trabajamos de nuevo con expertos que trajeron solamente esa serpiente del maíz, y él se animó a agarrarla, e incluso me dice, ¿le puedo dar un beso? Y le dije, bueno, yo te sé preguntar, pero me imagino que sí. Y le di un beso y le sacamos la foto. Entonces ahí apareció. Y bueno, y si ven es una araña, perdón, llevo las arañas, si ven es una serpiente que nació en cautiverio, que está ahí, que puede tener ciertas controversias, yo creo que esta persona nunca va a matar una serpiente ahora, ¿se entiende? Entonces, me parece como súper importante que se puedan dar esas conexiones dentro del salón de clase, ¿no? Y si los animales suelen ser como esos objetos de curiosidad absoluto, hay que aprovecharlos, ¿no? Y repito, no creo que esto sea un estudiante que después, más adelante en la vida, vaya por ahí matando serpientes. ¿Se entiende? Así que está. Bueno, eso era lo que tenía un poquito para contarles. Les agradezco que me escuchen. Estoy abierta a que me pregunten algunas cosas. Y... Paula, ¿puedo hablar? ¿Me oís? Muy bien. Acá